Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una prueba con los módulos Step Up y Step Down. El sistema es simplemente una fuente de 110 a 12 voltios, ese del SKU por si alguien lo busca en nuestra tienda. Esta fuente bota 12 voltios. Este módulo, que es un Step Up, va a recibir los 12 voltios y los va a convertir en un voltaje superior. Y este es un módulo Step Down con control de corriente. Va a recibir el voltaje que fue incrementado aquí y va a botar una salida que yo la puedo regular. En la pantalla lo que vamos a ver es voltaje y corriente a la salida. Esos son los SKU de cada uno de los módulos por si a alguien le interesa. La prueba que vamos a hacer ahorita nada más es ver cómo es que regula este módulo Step Up y cómo el cambio en el voltaje de la salida o voltaje de entrada del step down influye en la salida del step down. Vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje de la fuente. Vamos a medir los voltajes en cada paso del circuito, un poquito para ver el funcionamiento. Listo, encendimos el sistema. Se nos olvidó mencionar, este es un voltímetro que ahorita no lo tenemos conectado porque estábamos haciendo otras pruebas y lo dejamos desconectado. Es un voltímetro de 0 a 100, voltímetro amperímetro. Y estos son los SKU y el SKU por si alguien lo busca. Bien, vamos a medir los voltajes en cada paso. El primer paso es la fuente de alimentación, que nos está arrojando allá 12 voltios, como vemos allá. ¿Listo? Entonces, si apuntas aquí, los 12 voltios están ingresando hacia el módulo Step Up. Y el Step Up lo que está haciendo es recibir, ahí están los 12 voltios. Bueno, tengo ahorita el tester invertido, aquí los cables, ahí está. 12 voltios de entrada al Step Up. ¿Listo? Y el Step Up me está arrojando 31.4 voltios. El voltímetro, ahí está, eso es lo que tenemos aquí a la salida del step up. ¿Listo? Lo que tengo a la salida del step down son 20 voltios, 0 amperios, porque no tengo ninguna carga en este momento. Entonces lo que vamos a ver nada más es si este valor varía a medida que yo varíe el valor de entrada del step down. Ok, espérate, vamos a poner luz acá. Listo, entonces voy a regular desde aquí el voltaje del step up. Voy a bajarlo, y voy a bajarlo porque este módulo el tope creo que es 32 voltios, entonces vamos a disminuir el voltaje. Listo, vamos con 29 voltios, 28 voltios, 27 voltios, 25 voltios, 24 voltios, 22 voltios, 20 voltios. Entonces vemos que si bajas mucho el voltaje de entrada del step down, sí influye en él. Pero, ojo, hay que tener en cuenta algo. Este step down lo teníamos regulado en 20 voltios, ¿recuerdan cuando comenzamos? Entonces vamos a llevar la entrada a un poco más de 20 voltios. Entonces, si se dan cuenta, mientras la entrada esté igual o más arriba que el voltaje que tú regulaste, entonces no hay mayor cambio en el step down. Mientras que si yo bajo el voltaje de entrada, apunta el voltímetro, eso es, puedes apuntarlo. Quiero que se vean esos dos. Ajá, eso es, para ver la influencia. Entonces voy a bajar el voltaje de entrada a menos de 20 y van a ver cómo va cambiando este. 20, ve, ahí ya comienza a seguirlo, comienza prácticamente a seguir la salida del step down, comienza a seguir a la entrada de voltaje. Entonces podemos decir que el step down mantiene un voltaje estable hasta que ingreses un valor inferior al valor que tú regulaste. Por ejemplo, ahorita si está ingresando 16.4 voltios al step down, yo lo voy a regular en 15 voltios. Entonces vamos a, espérate, voy a soltar un ratito esto para poder regular. Y
Con cuidado, que se vea el tester. Bien, vamos a regular desde aquí al step down. Ahí estamos. 17.4, no me acuerdo si era para allá. 16.15, vamos a ponerlo en 14 voltios. 14 voltios, 13.914. Entonces voy a medir nuevamente la entrada y en la entrada le estoy poniendo los 16.4. entonces si se fijan vamos a ir viendo en qué momento el valor de entrada le afecta al valor de salida del step down. Ahí vamos. 15.3 no lo afectó, 14.28 no lo afectó, y ahora cuando llegue a 14 ya lo comienza a afectar. ¿Ven? Y comienza a seguirlo. Entonces lo que podemos concluir es que el valor de voltaje de entrada de un step down solo afecta al step down si es que ingresas un voltaje inferior al que tú regulaste. Si no, siempre lo va a regular. Ahora, para continuar nuestra prueba con el LED que estábamos trabajando, voy a volver a poner este en 30 voltios, que es lo que necesito para encender ese LED. Vamos otra vez. Vamos a ponerlo en 31 voltios para que pueda regular correctamente el step down. 31 voltios. Entonces, se preguntarán para qué sirve este. Tiene muchas aplicaciones, el step up. Por ejemplo, en nuestro caso, lo que necesitaba es un voltaje de 30 voltios para encender el LED, porque ese es un LED de potencia que trabaja solo con de 28 a 35 voltios. O sea, si yo quiero regularle la iluminación a ese LED, lo que necesito es variar la corriente de él, no el voltaje. Entonces, también te sirve por si tienes en un laboratorio necesitas un voltaje mayor al voltaje de la fuente que tú tienes. Entonces, en este caso, tienes una fuente de 12 voltios y por alguna razón necesitas 24 voltios. Un módulo step down te puede dar los 24 voltios. Este módulo trabaja hasta 5 amperios. Entonces te puede entregar una fuente de 24 voltios hasta, como mucho, 5 amperios. Ya arriba de los 3 amperios hay que ponerle un ventilador o enfriarlo porque obviamente se calienta todo el módulo. Y lo único que siempre tienen que tener mucho cuidado es que si se fijan este módulo, los agujeros por donde se conectan los tornillos, donde se conectan los cables, están bien cerca al chasis. Entonces la conexión la tienen que hacer con módulo desenergizado, porque si tocas uno de los bornes, si tocas sobre todo el borne positivo, si lo tocas con la lata, se te va a quemar, porque la lata, el chasis está conectado a tierra. Lo mismo pasa con la salida. Hay que tener bastante cuidado, los agujeritos son pequeños, entonces hay que tener bastante cuidado. Módulo desconectado, hacemos las conexiones de los cables o las mediciones. Por ahí no puedo meter los cables del tester, por eso es que si se fijan aquí, los tuve que meter por un costado, donde sí hay bastante espacio para conectarlos sin mayoría. ¿Ok? Entonces, esa es la función de un step up, subir un voltaje de corriente continua, de voltaje continuo, a un voltaje superior al valor que tú tienes. Ahí tenemos módulos step up de mayor capacidad, tanto en corriente como en voltaje. Tenemos algunos módulos step up que llegan hasta los 60 voltios, pero necesitan un voltaje de alimentación más alto. Necesitan, si mal no recuerdo, a partir de 16 voltios para poder subir hasta los 60-62 voltios. Listo, ahorita vamos a continuar con la conexión de nuestro LED de potencia para hacer las pruebas de control de iluminación. Ahí nos vemos en la siguiente parte.